Hermanos, pues yo estaba pensando en esta doctrina del ángel de Jesucristo. El ángel, acuérdense, hay ángel de Jehová, hay ángel de Jesucristo, hay varios ángeles, y tenemos que colocar eso exactamente. Entonces leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Amén. Ahí dice, mis amados hermanos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Este ángel aquí aparece ser el ángel de Jesucristo. Y fíjense cómo se ve la diferenciación, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Aquí es muy bonito porque se ve a Dios, el eterno de siempre, como cabeza de Jesucristo. Amén. Y luego se ve la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, o sea, siervos de Jesucristo, las cosas que deben suceder pronto. O sea, esto nos coloca que no es cierta la doctrina que dice que estas 7 iglesias que aparecen inmediatamente después de la introducción, esas iglesias eran locales. Es cierto que eran locales, pero tipificaban esto, que deben suceder pronto, o sea, era para el futuro. Eran solo un tipo de algo que sucedería. Amén. Porque hay muchos que se oponen o que no entienden que esas iglesias reflejan las etapas de la iglesia cristiana. En el tiempo, hasta llegar a nuestro tiempo. Entonces dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ahí está el ángel de Jesucristo. Ese no es el ángel de Jehová, digamos, ¿no? Aunque Jehová es un término corrupto de Yahvé, que era el que usaban los judíos por tener un nombre, como denominar a Dios, porque el tetragramatón fue un misterio y es un misterio para ellos hasta el día de hoy. Es desconocido. Entonces la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Oremos. Padre celestial, en esta mañana queremos tomar una doctrina preciosa. No pretendemos, Señor, hacer proselitismo, sino buscar a la simiente que crea. No nos interesa otro tipo de proselitismo, sino el genuino, el verdadero, para los que tienen oído para oír y ojos para ver. Muchas gracias, Señor, te bendecimos. Ayúdanos a exponer estos puntos tan tremendos de tu palabra, porque sin ti no podemos hacer nada
ni entender nada, Señor. Solo confiamos en ti. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces, ¿quién es este siervo este ángel de Jesucristo? ¿Quién es? La verdad es que si nosotros vemos a las distintas Biblias, no sabe, no se sabe quién es ese ángel. Los teólogos no saben. Los teólogos dicen que quizá es Gabriel, que quizá es un ángel que oportunamente sirvió ahí al Señor, que no saben a ciencia cierta escrituralmente quién es ese ángel. Y tiene que haber una forma escritural, porque si no está en la escritura no sirve. Podemos predicar muy emocionados y decir esto y lo otro, pero si no lo podemos trazar en la escritura, esa es una prédica de uno, no es de Dios, no es de la Biblia, porque todo tiene que ser bíblico. Amén. Y claro, digo para los que creen y entienden, porque hay mucha gente para los cuales la Biblia nunca será clara, porque no es para ellos. Amén. Entonces, este siervo, este ángel, porque nos encontramos con que el ministerio más antiguo, el ministerio más original, porque el de profeta es advenedizo, no es original. Pablo dice que las profecías se acabarán. Si se acaban las profecías, se acaban los profetas. Entonces el ministerio que no lo predican, ¿verdad?, las iglesias, porque las iglesias se van mucho a Efesios 4:11, pero lo usan en una forma fuera de contexto, en una forma no apropiada. Entonces, ¿quién es este ángel de Jesucristo? Bueno, es muy extenso, ¿verdad?, ver sus aspectos, pero vamos a tratar de entender la cosa central. Ustedes saben que el ángel de Jehová, en otra prédica vamos a enfocarnos en eso. El ángel de Jehová, pues es Jesucristo. ¿Verdad? Jehová lo hemos aceptado porque las Biblias hispanas lo adoptaron ese nombre y se fueron por la interpretación del verbo ser. Entonces a Jehová le han dado una connotación con el verbo ser. Han tratado de explicar que el mensaje bajo Jehová es el que fue, el que es, el que será. Amén. Yo estoy de acuerdo en esa connotación, pero es secundaria al nombre. Sí puede tomarse con el nombre, pero lo que nos interesa es el nombre, no el verbo. Porque verbo no es nombre, aunque así lo han tomado todas las iglesias. En Éxodo 3, que cuando Moisés, que es el hombre del nombre,
le fue preguntado, o él preguntó, mejor dicho, al Señor, ¿cuál es tu nombre? Entonces, él le respondió, yo soy. Dicen las Biblias, la mayoría de las Biblias, pero eso no es cierto. El Señor no respondió, yo soy, el que seré, o algo verbal. En realidad el Señor lo que hizo fue un susurro que pertenecía al nombre, pero ocultaba todavía el nombre. Era lo que Moisés oyó fue algo como, y Moisés lo puso en un tetragramatón. O sea, los judíos, la dispensación mosaica, la dispensación de la ley, no recibió el nombre declarado, porque no podía recibirlo. No había sangre en el propiciatorio para poder usar ese nombre, porque si no era como un arma cargada para gente que no sabía usarla y que se iba a matar con eso. Amén. Entonces sabemos que estamos en medio de un enredo terrible, que Jehová es un término con cierta corrupción, sustituyendo a Yahvé. Sabemos que si lo usamos con forma verbal, podemos tirarnos a una interpretación enfocada en el verbo ser, que tiene cosas interesantes. Pero lo que nos interesa acá y que podríamos señalar de una manera más clara es que esta es la revelación de Jesucristo, que Dios es más claro, es más como está aquí en Apocalipsis. Amén. Que Dios, entendemos que es Dios el Padre. Amén. Que Dios le dio. Amén. Entonces ahí entendemos claramente que Él es el ángel de Dios. Sí, Señor. ¿Por qué es el ángel de Dios? Pues porque está diciendo que trae la revelación que tuvo Jesucristo, porque se la dio Dios. Amén. Amén. Está muy claro. La revelación de Jesucristo, que Dios, ahí no dice Jehová, ahí dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Amén, hermanos. Entonces van bien ahí las cosas, la revelación de Jesucristo, pero luego vemos que aparte de que Jesucristo, al transmitir ese conocimiento que estaba en Dios, porque así lo dice, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahí eso lo hace el ángel de Dios. Generalmente es conocido en la Biblia como el ángel de Jehová, pero ya los alerté sobre que el término Jehová pues es un poco erróneo por su composición y por su enfoque. Está un poquito desviado. Espero que me entiendan. Entonces, luego vemos que Jesucristo usa su ángel. Hay un ángel ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Amén. Tremendo, ¿verdad? Para esta situación hay escritura, ¿no? Porque
las hay en toda la Escritura. El Señor mismo declara que lo que Él ve hacer al Padre, Él también lo hace. Amén. O sea que si hay ángel de Dios, Jesucristo también tiene su ángel. Esto nos aclara muchísimas mitos, enredos, malas enseñanzas que hemos tenido sobre el ministerio de ángel. Entonces, mis amados hermanos, hay mucha escritura. Por ejemplo, nos pasamos a Malaquías. Malaquías capítulo 3. Esto aquí es Jesucristo quien está hablando. Amén. Y Jesucristo dice: he aquí, yo envío mi mensajero. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Que es la misma palabra ángel, Malachi. Amén. Sí, Señor. O sea que yo envío mi mensajero, es yo envío mi ángel. ¿Qué es mensajero? Es alguien que transmite un mensaje de otro. ¿Está claro? Entonces, cuando dice yo envío mi mensajero, es que trae el mensaje de Jesucristo. Amén, Señor. ¿Estamos claros? Amén. Trae el mensaje de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Esto es algo que rechazan los teólogos, porque dicen que Jesucristo no es ángel, pero es una insensatez, es una forma de ellos tratar de enseñar la Biblia que no tiene ningún sentido, hermanos, porque el ángel del pacto es Jesucristo. Amén. Señor. ¿Del pacto de quién? Del pacto de Dios. Gloria a Dios. Con los hombres. Un mejor pacto que el pacto de la ley, el pacto mosaico. Mucho mejor es el pacto con sangre eterno de un sacerdocio superior, el de Melquisedec, eterno. Entonces, ese ángel del pacto no puede ser otro que Jesucristo. Amén, hermano. No puede ser otro que Jesucristo. Y lo dice aquí. Dice, el cual preparará mi camino delante de mí. Hermanos, sabemos perfectamente que el que prepara el corazón de los hombres para Dios es Jesucristo. Pero el que prepara el camino para Jesucristo es otro hombre que no es Jesucristo. Ahí entra otro ángel. Y él aquí pues dice mi ángel. Ojo, ahí está él señalando quién es su ángel. Ahí está. Lo que los teólogos no han podido encontrar, el Señor lo declara. ¿Y quién fue ese ángel?
¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadero. O sea que Dios ahí estaba, aquí directamente es Jesucristo en Malaquías. Aquí es una acción realizada por Jesucristo. Y Él dice, mi ángel. Ahora, este versículo, si nos lo llevamos a otro, a Mateo capítulo 11, ahí el Señor aclara más. Y dice, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Porque todos estos conceptos, profeta, ángel, hay que entenderlos, pero hay que entenderlos bien porque se han usado mal. Libel en su libro los usó mal, confundió los conceptos. Entonces el Señor dice, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? La gente no entiende que es un profeta claramente, no entiende que es un ángel. Pero el Señor habló así. ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Ahí nos aclara, ¿no?, que va a hablar de algo superior. Y más que profeta. ¿O no? ¿Y qué es eso? Pues estaba hablando de Juan. Y dice, más que profeta, porque este es de quien está escrito. Amén, Señor. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿A qué escritura se está refiriendo? Malaquías 3. A Malaquías 3, que acabamos de leer. Amén, Señor. Este es, ahí ubicó que esa profecía era Juan. Señor. Amén, hermanos. Amén. Exactamente se cumplía en Juan el Bautista. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero. Entonces uno se pregunta, ¿Juan es el ángel de Dios? Porque todo está apuntando a Juan. Amén. ¿Verdad? Pero hermanos, ahí entendemos nosotros, Dios oculta estas doctrinas importantes, las oculta para que no cualquiera, sino a quien le es dado, las entienda. Amén. Amén. Para quienes son. El que tenga oído para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. Amén. No es para cualquiera. Entonces nos quedamos enfocados en Juan. ¿Es Juan? Es el sustituto, hermano. Pero ahí vemos de que tenemos que extendernos un poco Amén, Señor. sobre a escudriñar ese ministerio, el ángel de Jesucristo. Porque ya estamos hablando que Juan en un momento dado fue el ángel de Jesucristo. Amén. Ahora ahí hay dos situaciones. La proyección
del ángel de Jesucristo no es solo una vez. Eso viene claramente, lo podemos ver allá en Éxodo 25 con los 2 querubines. Porque esos son ángeles, arcángeles, ahí están en el arca, y entonces lógicamente uno de esos ángeles tiene que ser el ángel de Jesucristo. Y nosotros nos damos cuenta que así como Jesucristo se sentó a la diestra de Dios, ¿por qué? ¿Por qué decimos y dice la Escritura que Jesucristo está a la diestra de Dios? Porque es el que tiene el poder de Dios, Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces vemos que ese ministerio aparece en toda la Biblia. El ángel de Jesucristo, cuando Jesucristo descendió con Abraham, descendió con 2 ángeles. Miremoslo. Descendió con 2 ángeles. En Génesis 18 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, cuando estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Aquí vemos la misma escena del arca, del propiciatorio, 2 querubines y el Señor en medio. Porque el Señor declara de aquí, de este lugar, me declararé a ti todo lo que yo tenga que decirle al pueblo. Mucho ojo con eso. Entonces, lo mismo vio Abraham. Lógicamente, ahí agarramos entonces la idea, el conocimiento de que el Estado Mayor de Dios son 3 personajes. Es Jesucristo, por sobre todos, porque Él es Dios, y 2 ángeles más. Eso es lo que nos dice la Escritura en el propiciatorio, nos lo dice aquí frente a Abraham, nos lo muestra allá en el Nuevo Testamento también. No hay equívoco. Entonces está el Señor, está el ángel de su derecha, que es su ángel, y el de la izquierda, que es también su ángel, pero en una posición un poco menor y misteriosa. Esa explicación de esos 3 personajes, pues nos la encontramos en Mateo 17. ¿Quiénes serán esos 3 personajes? Porque el que bajó con Abraham
no era a Jesucristo en sí mismo, porque todavía no había encarnado. Todavía no había recibido el nombre Jesús. Pero sí era el sacerdote sumo según el orden de Melquisedec, que en esos estados previos pues es el mismo Jesucristo. Amén, hermanos. Es el mismo, solo que no había llegado su tiempo de encarnarse, de ser venido con la Virgen y nacer como un hombre. Aquí estos tres que vio surgieron de la nada, tomaron cuerpo y se presentaron ante Abraham. Pero Abraham los llamó con el nombre Elohim. Aquí en esta Biblia se menciona a Jehová, pero eso no es cierto, no. En los textos antiguos no está así. Está como Elohim. Amén, hermanos. Entonces tenemos que se presentaron en carne, porque comieron con Abraham, mostrándonos un tipo de lo que ocurriría con el advenimiento de Jesucristo. En Mateo 17, ahí nos encontramos, he aquí, ahí en el monte. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, mostrando ese momento supremo de la adopción que todos anhelamos, porque todavía no hemos sido adoptados, somos prospectos a ser adoptados si tenemos un comportamiento adecuado para recibir esa posición. Amén, hermanos. Entonces dice que estaba en ese monte, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces ahí entendemos que los ángeles que le aparecieron a Abraham, porque Jesucristo, el del centro, es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que Pablo lo captó como el orden eterno, el orden que le dio el Padre cuando juró que él sería sacerdote. No era en el sacerdocio arónico, era en un sacerdocio que Dios lo llamó Melquisedec. Amén. Amén, hermanos. Entonces, en ese orden, no en el arónico, aparece aquí en Mateo 17, y entendemos entonces que esos dos ángeles en el Nuevo Testamento aparecen como Moisés y Elías. El nombre de esos dos ángeles es Moisés y Elías. Amén. Hoy lo entendemos mejor en la dispensación de todos los tiempos, la cual pertenece a Jesucristo, la cual nuestro precioso hermano Branham, pese a ser el séptimo ángel y ser Elías, pues no le fue revelado esa gran dispensación que no se limita a un pueblo nominal judío.
sino que es el orden de Melquisedec, lo cual es más grande que cualquier dispensación de las que hemos tenido los humanos, como la dispensación arónica, la dispensación de la ley o la dispensación gentil. Eso ya pasó. Estamos frente a la gran dispensación de todos los tiempos, la cual es de Jesucristo en el orden según Melquisedec, con sus dos ángeles declarados, Moisés y Elías. Hemos cometido el error de decir que Moisés y Elías es para los judíos. No, Moisés y Elías son ángeles eternos, según el orden de Melquisedec, como aparece en Mateo 17. Amén. Y no sujetos a una dispensación que ya terminó, que fracasó incluso la judía, y ahora ha fracasado la gentil. Pero ¿qué queda de pie? De pie queda el orden de Melquisedec. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Ahora queda ¿qué? La dispensación de Jesucristo. Eso es lo que queda de pie. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Según el orden de Melquisedec, Moisés y Elías, no me los confunda ni me los amarre a ninguna dispensación temporal. Porque la dispensación de la ley fue temporal. La dispensación a los gentiles fue temporal. Pero la dispensación eterna es la de Melquisedec, a la cual pertenecemos nosotros. Aleluya. Que no tiene fin. Bendito sea Dios. Es la dispensación que no tiene fin, que no tiene limitación geográfica. No pertenece al oriente, ni solo al occidente, aunque se manifiesta en el occidente. Esa es una de las razones por qué apareció Elías en América, porque es el orden de Melquisedec. No tiene nada que ver con lo anterior. Es Jesucristo. ¿Lo entendemos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, aquí entendemos que Elías lo coloca el Señor, que es el que primero viene. ¿O no dice así? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero. La colocación, por supuesto, no nos confundamos que en esta escena es solo Elías el hombre. Amén, gloria a Dios. La venida de Elías, allá hay algo más grande. Amén. Elías es Jesucristo, el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y Él sigue restaurando. Él es el que restaura hasta que nos vamos de esta tierra. Amén, hermano. Gloria a Dios. Pero el Señor, en el tema que nos tiene el ángel de Jesucristo, declara que Elías viene primero, el hombre, y luego Moisés, porque esos son los dos que aparecieron ahí. Pero como no teníamos la revelación de la dispensación eterna, que no es ni judía ni gentil, lo hemos confundido.
¿Me están entendiendo? Pero ahí claramente aparece que Elías el hombre es el de más importancia que Moisés. Aparece como el que viene primero. Aparece como el de la derecha. Entonces esto nos va estableciendo esa posición de Elías tan importante. Y ahí vamos identificando que ese es el ángel entonces de Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo identificamos aún con más precisión? Es porque Él dijo: envío mi ángel. Y era Juan. Pero era ungido en el espíritu de ¿quién? ¿Y virtud de quién? De Elías. Entonces nos damos cuenta que el ángel del Señor Jesucristo no es Juan. Juan solo aparece una vez. El ángel aparece en toda la Biblia. Entonces, ¿quién es el propietario, el hombre propietario de ese ministerio divino? ¿Quién es? Elías. Elías aparece allá con Jezabel. Elías aparece allá con Abraham. Elías aparece en el monte de la transfiguración. Elías aparece en Malaquías. Elías aparece en Malaquías 3. Elías aparece en toda la escritura. Es el ángel más usado. Es un ángel que apareció, que aparece en ministerios aquí en la tierra 5 veces. Entonces todo eso, la propia designación de Jesucristo, los papeles que él juega, la posición que él tiene, nos identifica a Elías como el ángel de Jesucristo. Amén, hermano. Todo eso nos identifica claramente quién es el ángel de Jesucristo. Es Elías. Amén, hermano. Moisés fue usado 2 veces, pero Elías aparece 5 veces en la tierra. Es cierto, Moisés y Elías pues están siempre haciendo un trabajo conjunto. Lo dice Gabriel en Daniel, que nadie lo ayuda sino Miguel. Y Gabriel también apareció ahí con Juan. No directamente a hacer un ministerio en la tierra, pero él fue el que dijo que Juan vendría en el espíritu y virtud de Elías. Ahí en Lucas 1. O sea que siempre aparecen los 2 ángeles juntos, trabajando juntos, pero ministrando directamente en la tierra. Elías aparece 5 veces. Moisés está establecido que vino allá
a dar la dispensación arónica de la ley, y que luego viene Moisés al ordenamiento del rapto. Amén. Amén. Es él, porque él fue el que ordenó el templo. Amén. Y es Moisés el que saca a las vírgenes fatuas, el que introduce a los judíos. Son trabajos bien tremendos. Ahí están en Apocalipsis. Las fatuas cantan el cántico de Moisés. Amén, hermanos. ¿Y cómo van a cantar el cántico de Moisés en el Nuevo Testamento, en un contexto cristiano? Es porque recibieron el mensaje de Moisés. El mensaje de restauración lo termina Moisés. Porque es el gran Espíritu Santo en sus ángeles, dice Apocalipsis capítulo 16, verso 27. Ángeles, plural. Esos son Elías y Moisés. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos, ese es el cuadro después de todos estos años que hemos estado luchando por abrir estas escrituras. Ahora las podemos hablar abiertamente y nos gozamos porque somos escogidos, y eso es mayor que cualquier problema, aún de muerte, que tengamos en esta vida, o no seríamos elegidos. Por eso somos escogidos. A nosotros escogió el Señor entregarnos. Amén. A los pequeñitos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos los que tenemos un altar no corrompido. Un altar con la sencillez de la revelación, con la sencillez de Dios. Amén, hermanos. Quiere decir entonces, mis preciosos hermanos, que tenemos identificado con precisión al ángel del Señor, y tenemos también, vamos a hablar en otro mensaje de Moisés. Amén. Porque es Moisés el que realiza esos trabajos junto con Elías, de la gran restauración. La restauración, ¿qué es la restauración? Pues allá en el Antiguo Testamento es la purificación del templo, es lo mismo. Comienza en la misma fecha cuando Dios envía a sus ángeles. Allá en 1946, cuando el ángel visitó a Elías, se estaba cumpliendo el inicio de la restauración, y estaba cumpliéndose el inicio de la purificación del templo. Es lo mismo. La purificación del templo de Daniel es la restauración de todas las cosas. Es lo mismo. Solo que allá dice purificación con términos más como arónicos, como del Antiguo Testamento, pero si ustedes con mente espiritual lo ven, es lo mismo. Y comienza la misma fecha, desde los 2300 tardes, de mañanas y tardes, que vienen a dar al 46. Ahí empezó también la restauración de todas las cosas con el ministerio de Elías. La Biblia es una sola. Ya ve que tanto que han confundido esos 2300, los han convertido en esto y lo otro, y que ellos lo tienen, y no. Es lo mismo que la restauración. Eso nadie lo ha dicho. Es aquí que nos lo ha dado el Señor. Pero es exactamente la verdad. ¿Cuántos lo ven? Levanten su mano. ¡Gloria a Dios!
noticias. Y entonces, mis hermanos, pues uno entiende más cuando el ángel le dice a Daniel, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo durará eso del cuerno pequeño, que es la contaminación, hermanos? Es la Iglesia Católica, las denominaciones. ¿Hasta cuándo durará esa visión, esa profecía? Hasta los 1300 tardes y mañanas. Entonces el templo será purificado. ¿Cuánto tiempo duró esta contaminación, hermanos? Aquí en el Nuevo Testamento, pues todas las edades fueron contaminadas, hermano. Satanás se sentó en el trono de las edades. Así dice la edad de Pérgamo, que fue en la que entró el emperador, ¿verdad, hermanos? Y colocó su trono de oro. En medio del concilio de los obispos del siglo III, y él presidió esa reunión, el emperador, el diablo mismo, hermanos, porque el poder de Satanás estaba detrás de los emperadores. Eso que nos han enseñado de que Attalus, un viejo sacerdocio diabólico de Babilonia, no, Satanás estaba en el emperador de Roma, y el emperador de Roma fue a poner su trono de oro, su silla de oro, en medio de los 315 obispos que iban a conciliar la doctrina cristiana, y él mandaba. Digo, al que no se me ponga de acuerdo, como Popeye, ¿verdad, hermanos? Que no se me ponga de acuerdo, lo voy a exilar. Y desde entonces viene el dogma que impuso el emperador de Roma. Todavía domina la iglesia cristiana. Todavía. Pero nosotros ya no lo sacudimos. No tenemos nada, romano. Como dice Malaquías, saltéis y saltaréis como becerros de la manada. Y hemos salido, aleluya. Hermanos, somos los más bienaventurados de las edades. Salimos completamente, no tenemos romanismo, no tenemos futurismo en la semana 70. La semana 70 está por concluir con la trompeta de Dios. Ya vamos muy adentro. Aleluya. Felices. Amén. Esperamos grandes eventos porque es la palabra de Dios. Tal vez ahora no da nadie 2 centavos por nosotros, por ciegos, por ignorantes, porque no han creído la palabra, sino que creen ya cuando los hechos, y entonces ya no se vale. Bienaventurados los que sin ver nada más que la palabra creyeron. Aleluya. Yo veo aquí ante mí un pueblo que asiste, que oye el mensaje, que no anda acomodado lejos, sin creer verdaderamente, sino que somos un pueblo verdaderamente bienaventurado. Amén. Yo sé que aquí hay miembros que están en alto, están
vencen a la muerte, vencen cualquier problema y su espíritu siempre dice amén. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Por qué es eso? Miren, cualquier gente por un problema humano ya anda todo derrotado, ya no dice gloria a Dios, ya dice, ¿y cómo es, hermano? Aquí cayendo, que levantando. Así, pues eso no tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo lo están matando y está dando gloria a Dios. Está, amén. Dicen que Juan, cuando lo quemaban, cantando himnos. Que Policarpo, cuando lo iban a matar y a quemar, cantando himnos. Feliz. Eso es un verdadero creyente. Pero uno que como un problemita cae, ya no cree el mensaje, es un farsante, no ha entregado su corazón a Cristo. Por eso no va a ser el rapto. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Dios los bendiga, hermanos. Queríamos hablar de enfocarnos un poco en Elías, en el ángel de Jesucristo. Amén. Vamos a seguir colocando eso. Alejandrita me ha ayudado mucho, ha tenido paciencia. Y el Señor nos ha concedido hacer esto. Dios los bendiga. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, por tu revelación. Y estamos confiados en que ella no regresa vacía. Ella cumplirá aquello para lo cual fue enviada. Amén. Amén. Bendice a este pueblo grandemente que te cree, Señor. Y tú has prometido bendición de ángel al que cree palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.